Vamos a simbolizar el enunciado y a la vez a construir su tabla de verdad y analizar todos los valores de verdad y en cuáles de ellos pues la proposición va a ser verdadera, y si siempre es verdadera pues ya hablaremos de otros conceptos de la lógica matemática. Vamos con el primero. Si María no participa en el foro, entonces no aprueba. Estamos con el primero. Si María no participa en el foro, entonces no aprueba el concurso. A veces en los enunciados suele que aparece la palabrita entonces y a veces no. Es decir, puede aparecer de esta manera: el sí seguido de lo que sigue de la oración y luego simplemente coma, y en ocasiones no aparece el entonces, sino en este caso puede que simplemente nos quede así: si María no participa en el foro, coma, no aprueba el curso. O sea, después de la coma diría simplemente no aprueba el curso. Ya sabemos que la coma está reemplazando el entonces, y en ocasiones va a pasar lo que sucede aquí, que aparezca la coma y el entonces, o que no aparezca la coma y simplemente el entonces. Mira, si María no participa en el foro, entonces no aprueba el curso. La simbolización, primero que todo, es una implicación, pero también hay una negación. Ahora, la proposición atómica original sería, que también lo puedo hacer así: María participa en el foro, sería la primera proposición. O sea, el primer paso sería identificar las proposiciones atómicas, aunque en este primer ejemplo es muy sencillo, ¿no? Sabemos que la proposición P es María participa en el foro. Lo voy a hacer de esta manera: María participa en el foro, y la voy a escribir afirmativa. Y la proposición Q también la voy a escribir afirmativa: es María aprueba el curso, o simplemente aprueba el curso, que no escribamos la completa. María aprueba el curso. La simbolización, entonces, primero es identificar. Segundo sería, bueno, estoy escribiendo con este color verde. Segundo sería mirar el conector lógico, tanto negación o los que siguen, ¿no? Los que aparecen allí, de los conectores, ¿no? Podemos mirar que hay negación y hay un sí entonces, y otra vez negación. Entonces aparecen los conectores negación y la implicación. Y tercero, pues ya sería la simbolización, ¿no? María no participa en el foro, entonces no aprueba el curso. Simbolización del enunciado sería no P, entonces no Q. Y me enfoco en esta simbolización para hacer la tabla de verdad de esa fórmula, ¿ya? De esa simbolización final. Borremos esto y miraremos todas las posibles valores de verdad que puede tomar esa proposición compuesta o ese enunciado, ¿no? La tabla de verdad quedaría de esta manera. ¿Cuántas proposiciones hay? Hay dos. Tenemos P, Q, pero además está la fórmula, contiene no P, contiene la negación, y finalmente toda la estructura a la cual quiero llegar a analizar, ¿no? Y ya borramos esto. Al tener los componentes de mi proposición, ¿no?, ya puedo analizar todos los valores de verdad y con él la tabla, ¿ya? Es decir, para acá y allí, ¿ya?
¿Y cuántos? Como son dos proposiciones, sabemos que es 2 a la 2, o sea, 4 valores de verdad. La mitad para la primera, no, mitad verdaderos, mitad falsos, y los otros, la cuarta parte, pues intercalados, ¿no? Verdadero, falso. Es decir, nos va a quedar 2 verdaderos y 2 falsos, y aquí intercalado empezando siempre con verdadero. Ok, esta es nuestra tablita, y miremos cuáles serán los valores de verdad para la simbolización de esta proposición, ¿no? Entonces, aquí están todos los posibles casos, ¿no? Si P es verdadero, no P es falso. Si Q es verdadero, no Q es falso. Y estos, pues, cambian sus valores de verdad originales. En este caso, P es verdadero, no P es falso. Y aquí Q es verdadero, pues no Q es falso. Entonces lo que hacemos es cambiar los valores de verdad originales, ¿no? Este es verdadero, falso, y este es verdadero, verdadero. No P, entonces no Q. Recordemos la implicación. ¿Cuándo la implicación va a ser falsa? Solamente va a ser una vez falsa. ¿Cuándo va a ser falsa? Cuando el antecedente, ¿no? Recordemos eso. Porque las demás todas van a ser verdaderas. ¿Cuándo va a ser falsa? Cuando este sea verdadero y este no se cumple. Ahí entonces toda la implicación va a ser falsa. En las demás va a ser verdadero. Tengamos en cuenta esa característica. Si las dos son falsas, y miren que solamente analizamos estos dos valores, ¿por qué? Porque ellos son los que componen la estructura. Falso, falso, esto es verdadero, perdón. ¿Ya? Falso, verdadero, sucede el efecto. Si el efecto es verdadero, sigue siendo verdadero. Verdadero, falso, y es el caso que mencionamos acá. Aquí es falsa. Y verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, al ser una implicación, solamente va a ser falsa cuando no P sea verdadero y no Q sea falso. ¿Ya? Esa sería la tabla para esta primera proposición. Si María no participa en el foro, entonces no aprueba el curso. Si la proposición no P es verdadera y la proposición no Q es falsa, entonces esa proposición compuesta es falsa. ¿Ya? Esa sería su tabla de verdad. ¿Ya? Vamos por el siguiente ejemplo. Borramos esto y analizamos nuestro segundo ejemplo. Bueno, muy bien. El departamento del Quindío progresa si y solo si se tiene crecimiento económico y no existe la corrupción. Primer paso. Es determinar las proposiciones simples o atómicas. ¿Ya? Primero, en el orden. Vamos a ir en ese orden. P. ¿Quién será P? Si el tiempo de ejecución, el departamento del Quindío progresa. Esa sería la primera. El departamento del Quindío progresa. Sería la primera proposición P. La proposición Q. Ahí sigue el conector, ¿no? Sí, solo sí. Y la otra, se tiene crecimiento económico, sería la proposición Q. Se tiene crecimiento económico. Sería la proposición Q. Seguimos leyendo, porque de pronto alguna de ellas se puede repetir. Y no existe la corrupción. Es una proposición muy distinta a las dos. No existe la corrupción. No existe corrupción. Bueno, la corrupción o corrupción, bueno, no importa, lo mismo, ya no existe la corrupción. Son tres proposiciones. Usted la puede dejar con R, también algunos la suelen dejar con R, pero como no hay no, entonces si quiere, ponga esto, no R. ¿Ya? No R.
Y ya pues identifiqué también allí los conectores lógicos. Pues el primero de ellos, miremos que cuántos hay. Miremos, el departamento del Quindío Progresa, sí y solo sí. Entonces hay una doble implicación, ¿ya? Otro conector lógico, se tiene crecimiento económico y no existe la corrupción. El otro es la conjunción y obviamente la negación, que ya está por acá, ¿no? Que ya está acá. Listo, una proposición atómica. Y entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro, como tercero, cómo nos quedaría nuestro enunciado, este enunciado simbolizado? Vuelvo y leo. El departamento del Quindío Progresa, o sea, el departamento del Quindío Progresa P, sí y solo sí. Y lo demás es como la implicación de todo esto, ¿sí? Se tiene crecimiento económico y no existe la corrupción y no hay. Y si queremos ser más precisos, esto como es una conclusión de lo que antecede, entonces es mejor entre paréntesis, ya, es mejor entre paréntesis. Y esa sería la simbolización de ese enunciado, ¿ya? Ahora, si yo quisiera armar la tabla de verdad para ese enunciado, ¿cómo me quedaría? Bueno, vamos a tratar de escribir esa proposición para el segundo ejemplo, ¿no? La voy a escribir por acá, P, sí, solo sí, Q, I, no R. No, a veces no le ponen paréntesis, pero en este caso, como es una conclusión de todo lo que le antecede, que es P, y además es una doble implicación por ser un bicondicional, lo encierro mejor entre paréntesis. Y aquí también, perdón, entre paréntesis, ¿no? Para que quede adecuadamente, porque si no nos quedaría un poco feo eso, ¿ya? P y no R. Bueno, en ocasiones hay libros en que simplemente de esto pues no nos compliquemos. Hay libros donde suele escribir así, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que cuando usted haga, y listo, no hay problema. Cuando usted haga el análisis lo haga bien, ¿ya? ¿Ya? Entonces no necesariamente aquí, en ocasiones la negación se la toma como una proposición, no hay problema, ¿ya? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad para este enunciado y voy a borrar esto. Ya sabemos quiénes representan y cuál es el enunciado es, ¿no? ¿Ya? Vamos a mirar la tabla de verdad. Hasta ahorita no estamos analizando si estas afirmaciones son lógicas, o sea, son verdaderas o son falsas. Eso lo haremos después en los procesos de demostración, ¿no? Simplemente construir una tabla de verdad para que ustedes vayan adquiriendo pues agilidad en lo que es simbolizar y en lo que es realizar una tabla de verdad, ¿no? Con todos los valores de verdad. Bueno, ¿cuántas proposiciones la componen? 3. Las originales son P, Q y R. Entonces, y ahora vamos a construir la estructura de la tabla, pero sabemos que ¿cuántos valores de verdad van? 2 a la 3, es decir, 8. El primero, 4 verdaderos, 4 falsos. El segundo va intercalando, 2 verdaderos, 2 falsos. Y el tercero va verdadero, falso, hasta terminar los 8 valores. Pero, ¿cómo iría entonces? Me enfoco en todo lo que voy a simbolizar. Esta o esta, bueno, la de acá. Listo, mejor la primera, esta. P. Primero van las proposiciones, ¿no? Simples. Bueno, diría P, Q, R en mi tabla. Luego, miren el orden. La de, en este caso, acorde al enunciado, ¿no? Esta va al final, porque esta es la que voy a analizar. Esta implicación va al final. Luego, entonces, esta parte ya está aquí. Y me falta esta estructura, pero esta
tiene a no R. Entonces luego iría, porque PQ no R está, entonces iría no R en otra fila, en otra columna. La negación de R. Luego, voy a borrar esto. Luego que iría luego que iría toda esta expresión. Q y no R, porque ya está aquí. Q y por acá no R, entonces las puedo unir con la conjunción. Entonces, en una sola estructura iría Q y no R. Entonces, y finalmente ya tengo todos los términos de esa fórmula y nos quedaría P, si, solo si, Q y no R. Usted debe identificar los términos de toda esta estructura, deben estar atrás. P, está P por acá, Q, está Q aquí, no R está aquí, la negación, la conjunción está aquí y la implicación ya es la última. ¿Listo? Usted debe identificar todos esos valores, ¿no? Corremos esto. Entonces tendríamos nuestra tabla estructurada de esta forma, ¿ya? Entonces, esto va a ir por acá, Q, R, no R, esta es una sola y esta es una sola. Este sería el encabezado, ¿no? Y aquí irán los valores de verdad. ¿Cuántos? 8, 1, 2, 3, 4, 1. Bueno, aquí nos toca hacerlos un poco más pequeños. Y voy a escribir primero los renglones mejor. ¿Listo? Perdón. Tienen un poquito de paciencia. Entonces, aquí iría para este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí nos alcanzan todos. Entonces vendríamos, ¿no? 4 verdaderos y 4 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y aquí intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y empiezo. La negación de R. Niego todos los valores de verdad de R. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Q y no R. Entonces debo comparar estos de aquí, Q con no R mediante la conjunción. Recuerde, la tabla de la conjunción solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos, los demás son falsos. Mire los valores que contiene Q, perdón, aquí me equivoqué. Es la que voy a analizar, está compuesta por Q y no R. Entonces los que debo yo seleccionar es los valores de verdad que están en toda la fila de Q, o sea, estos, y los que están en toda la fila de no R, esos dos, mediante la conjunción. ¿Listo? Mediante la conjunción. Entonces, borramos esto. ¿Y qué nos quedaría, no? Bueno. Verdadero o falso, porque estoy comparando ahora estos dos. Verdadero o falso, el resultado es falso, ¿no? Verdadero, verdadero, la que sigue, verdadero. La demás es falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, la única donde es verdadera. Falso, falsa, falsa. Falsa, verdadera, falsa. Solamente va a ser verdadera la conjunción cuando las dos son verdaderas y solamente hay dos casos. ¿Listo? Y ahora sí ya me voy a la última, que es la doble implicación, el bicondicional. Cuando el bicondicional es verdadero, cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos a la vez, los demás son falsos. ¿Y qué voy a comparar? P, entonces ahora me enfoco en P por un lado
y la fila de Q y no R, o sea, toda esta. Entonces, ¿cuáles voy a analizar ahora? ¿No? Señalándolos. Ahora voy a analizar todos estos valores de verdad de P y con todos estos valores de verdad mediante la doble implicación, recordando que la doble implicación solo es verdadera cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. Y entonces, ¿qué resultaría de aquí? Bueno, lo último que está en azul, verdadero y falso. Falso. Esta es verdadera porque ambos son verdaderos. Vamos por la tercera fila, falsa. Falsa. En esta fila, falso y falso, verdadero porque ambos tienen el mismo valor de verdad. Falsa. Verdadero, ambos falsos, y ambos falsos, verdadero. Miren, esa es la tabla de verdad, ¿no? Solamente en 1, 2, 3, 4 es verdadera esa proposición compuesta o esa fórmula compuesta, ¿no? Listo, más adelante nos vamos a mirar que cuando todos son verdaderos, ese enunciado siempre va a ser verdadero y va a ser siempre una tautología o una equivalencia, ¿ya? Si todos son falsos es una contradicción y si hay en este caso combinados es una contingencia, ¿ya? Esto sería, adelantándome, una contingencia. ¿Por qué? Porque tiene tanto valores verdaderos como falsos. Si todos son verdaderos, si nos dieran todos verdaderos, es una tautología. ¿Eso qué significa? Que el enunciado que yo esté simbolizando siempre va a ser verdad. No importa los valores de verdad que tome cada proposición, siempre el enunciado final va a ser una verdad absoluta, o sea, una tautología. Y los teoremas en matemáticas son tautologías. Y si nos dan, bueno, ¿no? Algunos van a ser de estas dos clases. Tautologías, y si todos son falsos, va a ser siempre una contradicción. Una contradicción. Contradicción significa que la negación de la proposición en donde todos sus valores son falsos va a ser una tautología, ¿no? Pero si todos los valores que nos dan aquí son falsos es una contradicción y si todos son verdaderos es una tautología. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchos conceptos allí, ¿no? Vamos con la otra, y esta pues nos salieron 3 proposiciones. Ahora, si nos salen más, la tabla de verdad va a ser mucho más elaborada. Hay unos software ya, ¿no? Que se puede encontrar online en internet, donde usted pone digita la proposición compuesta o la fórmula y inmediatamente pues le genera los valores de verdad. Eso no es nada del otro mundo. Pero es bueno de que usted lo aprenda a hacer por sí mismo, ¿no? Ya. Especialmente a simbolizar un enunciado. Eso no lo va a hacer cualquier software. No lo va a simbolizar, ¿ya? Pero puede haber. Creo que puede haber. Vamos por el tercer ejemplo. ¿Cuánto vamos de tiempo? Bueno, 23. Otra proposición. Si el tiempo de ejecución del algoritmo es superior a 100 unidades de tiempo, será porque no se realizó el proceso de análisis de forma correcta o por errores en el cálculo final. Bueno, nuestro lenguaje normal o natural es muy ambiguo, como lo había mencionado. Y pues la lógica trata al máximo, las reglas de la lógica trata al máximo de agrupar todas esas palabritas en los conectores lógicos. Algunas estarán, pero habrán algunos casos especiales donde no estarán. Y pues en estos cursos uno los menciona, ¿no? Cuando no aparecen por allá. Miren que aparece la palabra sí. Si esto, entonces pasa esto. Pero parece ser que fuese ese la causa. Y miremos quién sería el efecto. Primero, por ahora, identifiquemos como primer punto en todas. Este es nuestro tercer ejemplo, ¿no? Este es nuestro tercer ejemplo. Y miremos las proposiciones atómicas. ¿Quiénes son las proposiciones atómicas? Entonces, ¿quién será la proposición P? Vamos simbolizando.
será el tiempo de ejecución del algoritmo es superior a 1000 unidades de tiempo. Muy largo. Entonces la voy a resumir aquí un poco. El tiempo, puntos suspensivos, de ejecución del algoritmo es superior a 1000 unidades de tiempo. Superior a 1000 unidades de tiempo. Toda esa. Podemos identificar que no hay ningún conector lógico de los que hemos mencionado: conjunción, disyunción, implicación, y hasta ahí llega porque hay una coma, es una sola proposición. Será porque no se realizó el proceso de análisis. Entonces de ahí como que hay una justificación del por qué, ¿no? Luego será porque no lo vamos a simbolizar lo que sigue. Sí lo vamos a simbolizar. No se realizó el proceso de análisis de forma correcta. Luego la proposición no Q, si quiero llamarla así, porque hay una negación, es no se realizó, y lo que sigue, no se realizó, y no importa el tiempo, si es pasado o presente, eso no nos interesa acá lógica. Bueno, de ahí lo que sigue, 3 puntos suspensivos. ¿Hasta dónde? No se realizó el proceso de análisis de forma correcta. Hasta toda esta proposición es no, ¿ya? Y o por errores en el cálculo final. Por errores, o completo, ¿no? Por errores en el cálculo final. Es toda la proposición ¿ya? Afirmativa. Bueno, miremos cuáles son los conectores, ¿no?, que están apareciendo ahí, aparte del de negación, los conectores lógicos. Bueno, miramos que hay un sí, es que hay una implicación por allí, la negación ya está, y correcta o por errores, ahí la disyunción, ¿no? Vamos a mirar si es exclusiva o inclusiva. Será porque no se realizó el proceso de análisis de forma correcta o por errores en el cálculo final. Luego, si nos vamos al contexto de esta situación, pueden suceder las dos cosas a la vez. Luego simplemente la disyunción inclusiva, no exclusiva, la inclusiva. ¿Listo? Porque pueden pasar las dos a la vez. Ahora, bien, vamos a mirar la simbolización de todo esto, ¿no? Entonces, ahora vamos, bueno, las atómicas, los conectores, y ahora sí vamos por la simbolización de todo ese enunciado. Entonces, ¿qué nos dice? Si el tiempo de ejecución del algoritmo es superior, cualquiera puede decir P, entonces lo que sigue. Pero mira, si el tiempo de ejecución del algoritmo es superior a 1000 unidades de tiempo, será porque no se realizó el proceso de análisis de forma correcta o por errores en el cálculo final. Será porque es que ya estamos definiendo una causa. ¿Y el efecto cuál es? El tiempo de ejecución, que fue superior a 1000 unidades. ¿Eso obedece a qué? Una, a que no se realizó el proceso de análisis de forma correcta, o la otra, por errores en el cálculo final. Pilas, entonces. Si usted simboliza de esta manera, porque es la lectura que nos está dando, P, entonces, no Q o R, porque es acorde a la lectura. Pero pilas, P no es la causa, P es el efecto. Luego, esta simbolización no es correcta, porque debe también darle sentido al contexto del enunciado. Y entonces sabemos que P es una causa. ¿Quién es un efecto? ¿Quién es la causa? Lo que hace que se genere ese tiempo de ejecución, o sea, las dos proposiciones conectadas mediante la disyunción. ¿Cuáles? No se realizó el proceso de análisis de forma correcta o por errores. Mire cómo lo leería de otra forma.
Si no se realizó el proceso de análisis de forma correcta o por errores en el cálculo final, entonces el tiempo de ejecución del algoritmo es superior a 1000. Miren que tiene sentido. Luego entonces la simbolización de este enunciado iría de esta manera. No Q o R, si no se realizó el proceso de análisis de forma correcta o por errores de cálculo, entonces estas que implican que el tiempo de ejecución sea superior a 1000 unidades, o sea, P. Esa es la simbología de ese enunciado. Entonces, mucho cuidado y muy interesante el ejemplo que nos da, ¿no? No Q o R, entonces P. Y la disyunción aquí es inclusiva, incluye porque pueden pasar las dos a la vez, no es exclusiva. Vamos a escribir la simbología por acá y luego procedemos a simbolizar. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, vamos a hacer la tabla de verdad para esto. No Q o R. Entonces P y yo pues los ubico estos porque son toda la causa de ese efecto. Entonces entre paréntesis para evitarme cualquier conflicto luego. Si miran que los paréntesis ya los puede ubicar el lector o quien hace el análisis. Y entonces miremos cuál es la tabla de verdad para este enunciado, ¿ya? ¿Cuántas proposiciones hay? P, Q, R. Otra vez hay 3. Hay 3 proposiciones simples, afirmativas, pero también, aparte de esta, la estructura está compuesta por no Q, está compuesta por no Q o R, y luego está compuesta por toda esta estructura, ¿ya? Pero entonces necesito una columna para P, para Q, para R, para no Q, para la disyunción y luego para toda. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, como pueden mirar. Entonces nos quedaría P, Q, R, luego sigue no Q, luego no Q o R, y finalmente ya tengo todos los elementos no Q o R, entonces P. Ya esta sería la tablita, estas serían pues las columnas correspondientes ya a todo ese enunciado. Y miremos, entonces hay 1, otra vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y finalmente 8 valores de verdad. Siguen siendo 3 proposiciones. Entonces 4 verdaderos y 4 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos y así, y acá intercalado. Y vamos con no Q, negación de no Q, de toda la fila no Q. Luego 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, estoy negando. Ahora, no Q o R, ¿cuáles? Estas dos últimas filas, no Q y no R, ¿ya? Entonces miremos, disyunción, vamos a analizar la disyunción inclusiva. ¿Cuándo la disyunción es inclusiva? ¿O cuándo va a ser falsa? Solamente en una va a ser falsa. Va a ser falsa la disyunción inclusiva cuando las dos son falsas. En todos los demás es verdadera. Entonces miremos estas dos últimas filas que son las que estamos comparando. Esta va a ser verdadera. Esta va a ser verdadera. Esta va a ser falsa porque es falsa cuando las dos son falsas. Esta es verdadera, las dos verdaderas. Verdadera, verdadera, falsa, verdadera y verdadera. Rectificamos. Verdadera, falsa, verdadera, 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 falsa, verdadera y verdadera. Y finalmente tenemos la implicación que compara esta fila con la fila de P, o sea la primera, mediante la implicación. Y recuerda, la implicación va a ser falsa cuando el antecedente suceda
pero el consecuente no. Y entonces aquí esto es falso. En todos los demás es verdadero. ¿Ok? Veamos entonces el resultado de esta tabla. ¿Qué nos queda? El antecedente es esta primera columna, esta última, perdón. Ver, pilas, que esta es la primera, este de aquí es el antecedente, ¿ya? Entonces primero debo mirarlo a él. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Porque el antecedente sí puede ser falso y el consecuente sí puede ser verdadero. Eso es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Vamos con esta fila. Verdadero, falso es el caso. Sucede el antecedente, pero no hay consecuente. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, esta es falsa. Y verdadero, falso, esta también es falsa. Miren. Entonces, nos da esta contingencia, ¿no? Porque hay de los dos valores, verdaderos y falsos. ¿Listo? Muy bien, ese sería el ejemplo siguiente. Bueno, ustedes ya construirán la tabla de verdad para los otros dos que siguen. Y para finalizar este video yo simplemente los voy a simbolizar a los dos ejemplos que siguen, ¿ya? Y luego ya pues les dejaré la primera tareita de estos primeros 4 videos prácticamente, ¿no? Sigamos simbolizando entonces los dos últimos. Vamos con el cuarto. Pero ya no voy a hacer la tabla de verdad. Creo que hasta aquí ya queda muy claro cómo hacer una tabla de verdad. Y bueno, dejémosla. Ya borré todo, no importa. Vamos con la cuarta proposición, si no estoy mal es la cuarta, en ese orden. Andrea cancela análisis de algoritmos o estructura de datos, pero no ambas. No obstante, si Andrea cancela análisis de algoritmos, tampoco cancela estructura de datos. Bueno, primero vamos con las atómicas. Vamos con las proposiciones atómicas y las vamos simbolizando. Primero P. ¿Quién es P? Andrea cancela análisis de algoritmo. Andrea cancela análisis de algoritmo. Bueno, ahí. Eso es P, afirmativa. Q. O. Luego sigue un conector lógico, luego la otra es estructura de datos. Lo voy a escribir así, ¿no? De manera formal sería completa, ¿no? Sería Andrea cancela estructura de datos, ¿no? Bueno, sería Q afirmativa también. Pero no ambas. Bueno, lo que sigue es pero y sabemos que esa es conjunción. Pero no las dos a la vez, entonces sería. Y ya la vamos a simbolizar, hasta ahora queda allí porque ya lo que sigue es un conector lógico. Y otra vez volver a escribir las dos, pero no lo voy a hacer. Punto y coma. O sea que ahí encierra todo lo anterior. No obstante. Miren el no obstante, el pero, donde aparecía por acá, ¿no? El pero y no obstante. Ahí están. El pero es sí, conjunción, y no obstante, como lo pueden ver, también es conjunción, ¿ya? Entonces ahí ya uno va mirando cuáles van saliendo. No obstante, si Andrea cancela análisis de algoritmos, y ya está, cancela análisis de algoritmos, que es P, ya lo habíamos simbolizado, tampoco cancela estructura de datos. Y ya, solamente es un enunciado que trabaja sobre estas dos proposiciones, P y Q. Identifiquemos los conectores. Los conectores lógicos. ¿Quiénes son? A ver. Andrea cancela análisis de algoritmos o estructuras. Entonces, conjunción. Conjunción. Pero no ambas. Y pero sigue siendo y, como ya lo miramos. No obstante, sigue siendo y mucho cuidado. No obstante, sí, dice. No es implicación, porque no obstante está de primero que el sí.
bueno, perdón, no obstante sí. Luego dice, si Andrea, no obstante, y luego rectifico, no obstante, si Andrea cancela análisis de algoritmos, la coma sería un entonces. Tampoco cancela estructura de datos. Entonces podemos ver que luego hay una implicación. Y ahora vamos a simbolizar. Mucho cuidado, aparece solamente dos proposiciones. Volvamos. Andrea cancela análisis de algoritmo o estructura de datos. Entonces nos quedaría la simbolización P o Q. Y hay una coma, luego esto los encierro en un paréntesis. Pero, no ambas. Pero es sí. Pero, no ambas. La negación, miren aquí, niega las dos, pero no P y Q. Así nos quedaría. Pero, no P y Q. ¿Ya? No obstante, si Andrea cancela análisis de algoritmo, no obstante, es otra vez y. ¿Ya? Y, no obstante. Y, como hay una implicación, debo escribir un paréntesis. Si Andrea cancela análisis de algoritmos, o sea, si P, entonces, porque la coma representa un entonces cuando no lo hay, tampoco cancela estructura de datos. Tampoco cancela estructura de datos y hasta ahí no hemos negado ninguna. Todas han sido afirmativas. Andrea cancela análisis de algoritmos, pero no ambas. Solamente la negación está en este segundo término del enunciado de la proposición. ¿Ya? Del enunciado de la proposición. Y miren, no es necesario encerrar dos estructuras en un paréntesis porque aparece en todas ellas la conjunción y la conjunción. Entonces no es necesario asociar dos de ellas, no, queda así la estructura. ¿Listo? Queda seguida. Y esa sería la simbolización, ¿no? Y vamos a... ustedes ya harían la tabla de verdad. Entonces, ¿cuántos componentes hay? Dos, pero cada uno de ellos es una columna, ¿no? En la tabla de verdad, esto es una columna, esto es otra columna, y esto es otra columna, y luego analizan en una sola pues los tres valores, ¿no? O si quieren, una columna para estas dos y el resultado de esta finalmente con la de acá. Entonces me gustaría ver esa tabla de verdad, ¿no? ¿Ya? Bueno. Y el último, para terminar este video. El último punto, que sería ya el quinto. ¿Qué nos dice? El último. La causa del bajo rendimiento académico de los estudiantes en la universidad. Entonces, primero las atómicas. Identifiquemos P. La causa del bajo rendimiento académico de los estudiantes en la universidad sería toda esa, ¿no? La causa. Yo no voy a escribir todo, 3 puntos suspensivos y dónde termina, en la universidad. En la universidad, eso es P, Q. Perdón. Es que es una causa, miren que hay una causa y es que se está, el efecto, es que se está, perdón, el efecto, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa de ese bajo rendimiento? La causa de ese bajo rendimiento es que se está implementando un modelo educativo erróneo en la enseñanza media y todo eso es una proposición Q. Se está
implementando 3 puntos suspensivos, un modelo educativo erróneo en la enseñanza media. Todo eso hasta llegar a enseñanza media, es Q. Hasta ahí 2 proposiciones. A pesar de eso, y sigue siendo conjunción y, el efecto de la asistencia de dicho bajo rendimiento académico de los estudiantes, y esa ya está. Miren, a pesar de eso, el efecto de la asistencia de dicho bajo rendimiento académico de los estudiantes, sabemos que vuelve y habla de la proposición P, ¿sí? Bajo rendimiento académico de la universidad, eso es P, ¿no? Es que la deserción estudiantil se ha incrementado. Esa sí es otra proposición, R. Es que la deserción estudiantil se ha incrementado. La deserción estudiantil se ha incrementado. Ok, bueno, ahí lo escribo. Ese es R. Listo. Entonces, vamos a directamente voy a ir a la simbolización. Vamos a ir a la simbolización, ¿ya? Entonces, pilas aquí. La causa del bajo rendimiento académico de los estudiantes es que se está implementando un modelo. La causa es la proposición Q. Luego primero diría Q. Si Q, entonces ¿qué? Porque es una causa-efecto. Entonces hay bajo rendimiento académico de los estudiantes en la universidad. Q, entonces P. Hasta ahí voy con la primera oración. Y entonces va a ir así, ¿ya? A pesar de eso, y sabemos que a pesar de eso, vámonos arriba donde aparecía esa, vuelve y juega y está en la conjunción, ¿no? Miren, P a pesar de Q, esa sigue siendo conjunción. Entonces nos devolvemos acá y esta sigue siendo conjunción y por lo tanto sigue I. A pesar de eso, estamos aquí, el efecto de la existencia de dicho bajo rendimiento académico de los estudiantes es que la deserción estudiantil se ha incrementado. Hay un efecto. El efecto de la existencia de dicho bajo rendimiento es que la deserción estudiantil se ha incrementado. ¿Cuál es la causa ahí? ¿Cuál es la causa? La causa aquí es que la deserción estudiantil se ha incrementado. ¿Y este qué efecto produce? Que la existencia de dicho bajo rendimiento académico, sea bajo, ¿no? Sí, el efecto de la existencia de dicho bajo rendimiento, ¿ya? Es que la deserción estudiantil se ha incrementado. Bueno, aquí, a pesar de eso, ¿no? Vuelvo a leer, ya me volate un poco bueno. Dice, ¿el efecto de quién? El efecto de la existencia. Entonces, la existencia de dicho bajo rendimiento produce un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Es que la deserción estudiantil se ha incrementado. Miren, P, entonces Q y va directo, ¿no? Luego esto, la existencia de dicho bajo rendimiento que es P, ¿no? Y entre paréntesis, que es la primera proposición, ha producido un efecto, y es que la deserción estudiantil se ha incrementado, y vuelve causa-efecto R, la deserción estudiantil se ha incrementado, y esa sería la simbolización del último enunciado, ¿ok? P entonces R, U entonces P y P entonces R. Y esto por favor le hacen la tabla de verdad. Ok, entonces así hemos terminado. Pues hasta allí estos temas. Yo continuaré pues subiendo
más videos de los temas que siguen, chicos, y pues la idea es que ustedes, por favor, pues vayan estudiando pues también estos enunciados, ¿no? Listo, entonces nos miramos en el próximo video. Gracias.